Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde estudiamos las Escrituras frase por frase, analizando cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Primera de Corintios capítulo 8. Tema 1. El conocimiento sin amor puede producir orgullo y daño espiritual. Primera de Corintios 8:1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, Pablo introduce ahora una cuestión práctica y cultural que afectaba a muchos creyentes: el consumo de carne ofrecida a ídolos. En Hechos 15:29 se les había instruido a abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. La idolatría estaba arraigada en el comercio y la vida social de Corinto. Los nuevos cristianos debían aprender a discernir. No se trataba solo de alimento, sino de testimonio. La fe debía influir en cada decisión diaria. Sabemos que todos tenemos conocimiento. Pablo cita una frase que probablemente usaban algunos corintios para justificar su libertad. En Romanos 14:14, Pablo mismo dice: «Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo». Aunque el conocimiento es bueno, puede volverse una excusa. Saber algo correcto no siempre autoriza hacerlo si daña a otros. El conocimiento debe estar guiado por amor. El contexto determina su uso correcto. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El saber sin amor produce orgullo, pero el amor basado en la verdad construye. En 1 de Corintios 13:12 dice: «Si tuviese toda la fe y no tengo amor, nada soy». La arrogancia doctrinal destruye la unidad. El creyente maduro prioriza el bien del otro sobre su derecho personal. La meta no es demostrar superioridad, sino formar a Cristo en otros. La verdad sin amor se vuelve piedra de tropiezo. 1 de Corintios 8:2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y si alguno se imagina que sabe algo. Pablo confronta a quienes creen tener un conocimiento pleno y absoluto sobre temas doctrinales. En Gálatas 6:13 dice: «El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña». El verdadero sabio es humilde. La presunción espiritual es señal de inmadurez. Pensar que se domina todo el tema es peligroso. El conocimiento que no reconoce sus límites termina desviando. Aún no sabe nada como debe saberlo. El conocimiento que no produce humildad ni edificación está incompleto. En Proverbios 1:7 se declara: «El principio de la sabiduría es el temor de Jehová». Saber correctamente es entender con reverencia, amor y responsabilidad. El problema no es el contenido, sino el corazón que lo maneja. El que sabe bien, sirve con su saber. El verdadero entendimiento siempre glorifica a Dios y sirve al prójimo. 1 de Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Pero si alguno ama a Dios. El amor a Dios es la verdadera marca del creyente maduro, no el simple conocimiento. En Deuteronomio 6:5 se ordena: «Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón». El amor es más que emoción, implica entrega, obediencia y reverencia. Amar a Dios guía todas nuestras decisiones, incluso las prácticas. El amor a Dios regula el uso del conocimiento. No se trata de saber más, sino de amar mejor. Es conocido por Él. Más importante que conocer a Dios es ser conocido por Él, es decir, aprobado y recibido como suyo. En Gálatas 4:9 Pablo escribe: «Ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios». Esta frase expresa una relación íntima y personal. Dios reconoce a los que le aman con sinceridad. El conocimiento puede impresionar a otros, pero el amor conquista el corazón de Dios. Ser conocido por Él es el mayor honor. Tema 2. La verdad sobre los ídolos y la confesión de un solo Dios y un solo Señor. 1 de Corintios 8:4. Acerca, pues,
de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Pablo retoma el tema concreto, la carne ofrecida a ídolos, una práctica común en Corinto. En Hechos 15:29 se exhorta a abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Comer o no comer esta carne tenía implicaciones espirituales y sociales. No era solo cuestión alimentaria, sino de conciencia y testimonio. El creyente debía discernir si su acción edificaba o causaba tropiezo. La libertad cristiana no es absoluta. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Doctrinalmente, Pablo afirma que los ídolos no tienen existencia real ni poder. En Isaías 44:10 se dice, quien formó un dios, o quien fundió una imagen que para nada es de provecho. La idolatría es una mentira espiritual basada en la ignorancia. El creyente sabe que solo Dios tiene poder. Por eso, el ídolo es inofensivo en sí mismo. Sin embargo, su significado cultural y espiritual sí importa. Y que no hay más que un Dios. La verdad fundamental del monoteísmo cristiano es que solo hay un verdadero Dios. En Deuteronomio 6:4 se afirma, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta afirmación anula la autoridad de todo ídolo. Todo poder espiritual que no procede de Dios es falso o demoníaco. El creyente vive bajo esta certeza. No hay otros dioses reales, solo engaños y sombras. La fe se ancla en el único Dios verdadero. Primera de Corintios 8:5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pues aunque haya algunos que se llamen dioses. Pablo reconoce que existen entidades o figuras que los hombres llaman dioses, aunque no lo sean en verdad. En Jeremías 10:11 se dice, los dioses que no hicieron los cielos y la tierra perecerán. Estas deidades no tienen poder real, pero influyen sobre quienes las veneran. La cultura pagana está llena de falsos dioses. El nombre no otorga realidad espiritual. Solo hay un Dios vivo. Sea en el cielo, o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, En el mundo grecorromano se creía en deidades celestiales y terrenales, lo cual complicaba la vida social de los cristianos. En Éxodo 12:12 Dios prometió juicio contra todos los dioses de Egipto. Aunque estas figuras no son dioses verdaderos, pueden representar demonios o sistemas corruptos. El mundo tiene muchos señores falsos que exigen lealtad. El cristiano debe discernir a quien sirve realmente. Primera de Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Pablo reafirma la fe cristiana, solo hay un Dios verdadero, el Padre creador de todo. En Malaquías 2:10 se pregunta, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Toda la creación le debe existencia y sustento. Su soberanía es absoluta. Ningún ídolo puede igualarlo. El creyente reconoce su fuente, propósito y destino en el Padre eterno. Y nosotros somos para Él. El propósito de nuestra existencia es vivir para Dios, no para nosotros mismos. En Romanos 14:8 Pablo declara, si vivimos, para el Señor vivimos. No fuimos creados para la autosatisfacción, sino para glorificarle. Nuestra vida tiene dirección y razón en Él. No somos casualidad, somos propiedad suya. Vivimos en función de su voluntad y para su gloria. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Cristo es mediador de la creación y de la redención. En Juan 1:3 se afirma, todas las cosas por Él fueron hechas. Todo lo que el Padre hace, lo realiza a través del Hijo.
Y por él también somos salvos. Nuestra relación con Dios es posible gracias a Jesús. Él es el vínculo entre el Creador y la criatura. Su señorío define nuestra existencia. Tema 3. La conciencia débil del hermano y el peligro de hacerle tropezar con la libertad personal. Primera de Corintios 8:7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolo, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Pero no en todos hay este conocimiento. Pablo reconoce que no todos los creyentes tienen la misma madurez doctrinal. En Romanos 14:1 se exhorta, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Aunque algunos saben que un ídolo nada es, otros aún luchan con su pasado. La libertad de unos puede ser tropiezo para otros. La conciencia varía según el crecimiento espiritual. La unidad requiere comprensión del más fuerte hacia el más débil. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos. Algunos creyentes ven la carne ofrecida a ídolos con temor, debido a su trasfondo idólatra. En Hechos 14:15 los apóstoles reprendieron a los paganos, os anunciamos que os convirtáis al Dios vivo. Su conciencia aún está marcada por prácticas antiguas. Aunque hayan creído, arrastran sensibilidades anteriores. No todos se despojan fácilmente de la mentalidad pasada. La madurez requiere tiempo. Comen como sacrificado a ídolo. Al comer esa carne, lo hacen pensando que aún tiene asociación con la idolatría. En Romanos 14:23 Pablo afirma, el que duda es condenado, porque no lo hace con fe. Aunque el acto no sea pecado en sí mismo, para ellos lo es por causa de su conciencia. No pueden separar lo físico de lo espiritual. Lo que se hace sin convicción se vuelve tropiezo. La libertad sin discernimiento puede herir. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. La conciencia no es una guía infalible, pero cuando es débil, puede dañarse fácilmente. En 1 de Timoteo 1:19 se habla de mantener la fe y buena conciencia. La conciencia es un sistema de alerta espiritual. Cuando se viola repetidamente, se endurece o se contamina. Por eso, el fuerte debe cuidar al débil. El amor protege la conciencia ajena, no la desafía. Dios juzga también la intención, no solo el acto. 1 de Corintios 8:8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos, seremos más, ni porque no comamos, seremos menos. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios. Pablo aclara que la comida no afecta nuestra posición espiritual ante Dios. En Marcos 7:18 Jesús enseñó, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. El problema no es lo que se come, sino el corazón con que se hace. La salvación no depende de dietas ni rituales. La gracia no se gana por abstinencia alimentaria. Lo externo no cambia nuestra relación con Dios. Pues ni porque comamos, seremos más. Comer carne sacrificada a ídolos no hace al creyente más maduro o espiritual. En Colosenses 2:16 se dice, nadie os juzgue en comida o en bebida. No hay mérito espiritual en ejercer una libertad si no se hace con amor. Algunos usaban su conocimiento como símbolo de superioridad. Pablo desmantela esa actitud orgullosa. Comer no añade valor ante Dios. El crecimiento se mide en amor, no en libertades. Ni porque no comamos, seremos menos. Tampoco la abstinencia voluntaria debe verse como inferioridad. En Romanos 14:6 se afirma, el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. El que se abstiene por conciencia no es débil en valor, sino en comprensión. Su intención puede ser santa. Nadie debe despreciar a quien elige abstenerse. La fe no uniforma, pero sí une. Dios valora el corazón más que la acción externa. 1 de Corintios 8:9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Pero mirad que esta libertad vuestra
Pablo advierte a los creyentes maduros a ejercer su libertad con responsabilidad. En Gálatas 5:13 se dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne. La libertad cristiana no es un escudo para el egoísmo. No todo lo que se puede hacer conviene. El creyente debe evaluar no solo lo lícito, sino lo útil. La libertad es para servir, no para jactarse. Dios espera sabiduría en su uso. No venga a ser tropezadero para los débiles. La preocupación de Pablo es que los creyentes menos maduros se escandalicen o caigan por el ejemplo de otros. En Romanos 14:21 se enseña, bueno es no comer carne ni hacer otra cosa en que tu hermano tropiece. El tropiezo es cuando alguien sigue un ejemplo sin convicción y se daña espiritualmente. La libertad debe subordinarse al amor. Herir la conciencia de otro es pecado contra Cristo. Primera de Corintios 8:10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento. Pablo apela al poder del ejemplo, los creyentes maduros eran observados por los más débiles. En Mateo 18:6 Jesús advirtió, al que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino. El conocimiento sin sensibilidad se vuelve peligroso. La conducta pública afecta la fe privada de otros. Los líderes deben ser especialmente cuidadosos. El testimonio es tan importante como la doctrina. Sentado a la mesa en un lugar de ídolos. Sentarse en estos lugares implicaba una participación aparente en ritos paganos, aunque no se creyera en ellos. En 2 Corintios 6:16 se pregunta aquí qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Aunque el creyente sepa que el ídolo es nada, el entorno transmite otro mensaje. Lo que para uno es libertad, para otro puede ser confusión. La apariencia tiene impacto espiritual. La prudencia es esencial. La conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. El problema es que el débil puede imitar al fuerte sin entenderlo y pecar contra su conciencia. En Romanos 14:23 se dice, el que duda es condenado, porque no lo hace con fe. La imitación sin convicción es peligrosa. El débil no actúa desde comprensión, sino desde presión o confusión. Así, la libertad del otro se convierte en instrumento de caída. Pablo llama a considerar al prójimo antes que al propio derecho. Primera de Corintios 8:11. Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y por el conocimiento tuyo. Pablo expone la ironía trágica, algo que debía edificar puede destruir si no se usa con amor. En Primera de Corintios 13:2 declara, si tuviese todo el conocimiento, y no tengo amor, nada soy. El conocimiento sin compasión es destructivo. La verdad mal aplicada se convierte en tropiezo. El sabio no es quien más sabe, sino quien mejor ama. Dios mide cómo se usa la verdad. Se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Pablo enfatiza el valor del hermano débil, Cristo murió por él. En Romanos 14:15 se pregunta, ¿no andas conforme al amor si por causa de la comida entristeces a tu hermano? Si Cristo dio su vida por él, ¿cómo podríamos destruirlo por un plato de comida? El amor sacrificial de Jesús debe reflejarse en nuestras decisiones. El alma del débil es más valiosa que cualquier libertad personal. Primera de Corintios 8:12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos. Pablo aclara que herir al hermano por causa de una libertad mal usada es pecado. En Santiago 4:17 se enseña, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No es un error menor, sino una falta moral. Dañar al hermano es atentar contra el cuerpo de Cristo. La libertad nunca debe estar por encima del amor. Dios no aprueba la indiferencia disfrazada de madurez.
E hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Lastimar al creyente débil no es solo contra él, sino contra Cristo mismo, que lo compró con su sangre. En Mateo 25:40 Jesús dijo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El Señor se identifica con sus hijos. Atacar al hermano es atacar al Salvador. La ofensa no es solo horizontal, sino vertical. El pecado toma un peso mucho mayor. Tema 4. Renunciar a derechos personales por amor al hermano. 1 Corintios 8:13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer. Pablo concluye con una decisión ejemplar: preferirá renunciar a su libertad antes que dañar a otro. En Gálatas 5:13 dice, servíos por amor los unos a los otros. La verdadera libertad se expresa en servicio, no en autosatisfacción. El amor es la norma más alta. Si algo es causa de caída, debe evitarse. No por obligación, sino por amor. No comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. El apóstol muestra el corazón de un verdadero siervo, sacrifica su derecho por el bien espiritual del otro. En Filipenses 2:4 se enseña, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La sensibilidad hacia los débiles edifica la iglesia. El amor renuncia con alegría. Pablo no actúa por legalismo, sino por amor maduro. Así se honra a Cristo y se protege al hermano.